Buenos días. Buenos días, profe. Estamos 21. Son las 11:02. Primer día calentando motores. ¿Qué tal les fueron en las vacaciones? ¿O quieren que siga otra semana? Dice, si quiere otra semana. Estamos 22. $23. Empiezan a sumarse, muy poquitos. 24. 25. Muy bien. Con 25 compañeros estamos iniciando el día de hoy, 12 de abril, ya en la recta final de este semestre que va a iniciar. Ya terminamos la primera parte. Y entonces nuestro calendario, que empieza en febrero y termina en julio, pero que tradicionalmente nos piden calificaciones en junio, así es que nos van reduciendo, más los tiempos de descanso que nos van dando, como estos 15 días de las vacaciones de primavera. Pues bueno, ahí vamos, ahí vamos. Seguimos 25, no pasamos de 25. Espero que se conecten algunos más para poder entrar en esta conversación. Pero bueno, mientras vamos avanzando. 26. Bueno, ahí vamos, qué bien. Pues nosotros ya tenemos una idea de qué cosa estamos haciendo en esta materia de que estamos platicando sobre los controles constitucionales. Ya creo que todos, no hay nadie que no me pueda platicar de cómo ejercitar este tipo de controles, que esencialmente lo dividimos en dos, que es el control difuso y el control concentrado. Ya vimos que el control difuso no nos sirve para declarar la inconstitucionalidad, porque eso es reservado en nuestra materia exclusivamente a la Suprema Corte de Justicia en pleno a través del sistema de control concentrado. Nosotros tomamos del derecho anglosajón el control difuso, solamente que allá sí es posible hacer una declaratoria general de inconstitucionalidad, porque el control que se lleva allá es de carácter judicial. Es de tal manera que son los jueces quienes deciden qué es constitucional y qué es inconstitucional, y cuándo una ley debe de desaparecer o en su caso debe de ser sustituida por otra, si así lo quisiera el Congreso. En México no. Ya vimos que el control difuso nos permite pues una serie de variantes, esas variantes que son técnicas de interpretación, y ya sabemos la interpretación conforme, la interpretación por ponderación,
el control de convencionalidad, bueno, nos va llevando simplemente a una finalidad. Y esa finalidad es el principio pro persona, el cual nos establece entonces que se tiene que preferir un instrumento que garantice más protección, mayores garantías a las personas. Y para ello yo puedo utilizar entonces este control difuso para que se me permita no ajustarme a la ley porque yo considere que un tratado internacional pues otorga mayores beneficios a las personas. Y en eso simplemente quedó. Y entonces, desgraciadamente, pues fracasó la intención original de que nuestro sistema se pareciera al sistema norteamericano y ya por esa situación dijimos que nos quedamos como un sistema mixto, como en casi todo. No sé por qué los mexicanos nos gusta la ecléctica. La eclesis o la ecléctica es que tomamos cosas de una cosa, tomamos otras cosas de otra y la conjuntamos en algunos procedimientos que ni es uno ni es otro, sino que es uno muy particular de México. Así lo hicimos con el amparo. Y por cierto, nos ha funcionado bien. Pero también así lo hicimos con el control de acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional. Así también nos quedamos en una parte ecléctica. Por eso en realidad somos un estado donde nos gusta mucho el sistema mixto. Y en todo, quisimos hacer un procedimiento penal, acusatorio, adversarial, muy al estilo norteamericano y nos salió cualquier cosa menos un proceso similar al norteamericano. Y entonces, pues, todavía vamos a tener muchos años para poderlo ir manejando, irlo adaptando, pero bueno, son avances que se consideran sustanciales, pero responden pues a nuestra propia idiosincrasia, a nuestras propias estructuras sociales, a nuestras propias convicciones sociológicas e incluso hasta nuestra psicología. Hasta la psicología entra precisamente para organizar estos sistemas. Pero ustedes, independientemente de lo que se vea, pues lo vamos a venir aprendiendo como es, porque ustedes lo tienen que aplicar como es, porque ustedes saben que entonces nuestro sistema mixto como es, se quedó en dos sistemas: el control de legalidad y el control de constitucionalidad. Y para parafrasearlo más urgentemente, pues yo les puedo dar el estado de Guerrero, el de un señor que quiere ser gobernador y entonces se realiza un procedimiento electoral y en ese procedimiento electoral se fija por el Instituto Nacional Electoral una decisión que es puramente legal, es decir, está fundado en lo que se establece en el Código Electoral. Y entonces, cuando se va a enviar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, allá van a valorar más lo que nosotros conocemos como el control de constitucionalidad. Y entonces aquí, en Michoacán, en Guerrero, yo hablo de Guerrero porque es nuestro estado y yo creo que nos interesa más conocer cómo está esta situación. Pero no solamente en Guerrero, sino que esto pasó como en una veintena de estados en donde muchísimos candidatos
quedaron fuera. Bueno, disculpe, me estoy trabajando. Entonces, hay muchísimos candidatos que quedaron fuera y parece chiste. Casi todos los partidos, no estoy hablando de uno, no estoy criticando a un partido, casi todos los partidos les rechazaron algo así como a más de 100 candidatos por su filiación indígena. Órale, es decir, se crea en la ley, que es aporte de legalidad, un apartado donde se le debe de dar una cuota a los pueblos originarios, a los pueblos indígenas. Y entonces, en sus listas de representación proporcional, van a tener que meter a un miembro afromexicano o indígena. Nada más que hay un pequeño problema. Indígenas y afromexicanos nomás tiene Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Puebla, Veracruz. Son los que tienen núcleos indígenas importantes. Y entonces, pues Sonora, Chihuahua, aunque tienen pueblos indígenas, pero de menor importancia, poblacionalmente hablando, que no representan un porcentaje de la sociedad como en Guerrero, donde en Guerrero la población indígena es algo así como el 16% de la población y la población afromexicana es el 3% de la población, es decir, casi el 20%, o en otras palabras, de cada cinco que somos, uno o es negro o es indígena, es decir, es afromexicano o es de pueblo originario. Como quiera llamarle, nos estamos refiriendo a lo mismo. Pero quiere decir entonces que 4 no lo son. Y entonces tenemos el problema de que si hablo de la Costa Chica, pues no hay problema. Ahí hay muchas gentes afromexicanas, ya sabemos que están ahí. Y si me voy a Tasco, carambas. Y entonces en Tasco yo puedo contarlos porque son poquitos, ¿verdad? Y si me voy a Tierra Caliente, en La Torre, a lo mejor indígenas sí hay algunos, pero no en la cantidad suficiente. Y entonces es cuando el problema de que quien diseña las leyes lo aplica a tabla rasa y no dice en los municipios en el que el porcentaje de población sea tal, debe de aplicarse esta regla. No, la aplica para todos. Y entonces todos los partidos dijeron, oye, ¿tú cómo le hacemos? Pues registra a fulano. Y entonces empieza el INE a revisar la documentación. Dice, a ver su fotografía, güero, rubio, de ojos azules, y se está registrando como indígena. No me frieguen, no, recházaselo. Y así empiezan a sacar un montón de cosas. Mujeres, el 50% de candidatos mujeres, el 50% de candidatos hombres. Y los partidos políticos dijeron, en La Torre, ¿y de dónde vamos a sacar tantas mujeres? Pues no sé, mano, pero o empiezas como partido a crear sectores en donde las mujeres participen políticamente para que tengas una base, para que tú las vayas designando, y si no, ahorita agárralas de donde puedas. Y así a muchas le están tocando la suerte de ser candidatas solamente por ser mujeres. Lo más chistoso, en Guerrero se estableció y se quitó a una persona que pertenecía al LGBTI, o sea, a los grupos de una orientación sexual diferente. Y entonces se quitó. ¿Por qué? Pues porque no era.
Y entonces, ¿qué es lo que se está buscando ahorita? Que los partidos tienen que poner a alguien que sí lo sea. Y entonces, este proceso de recombinación está dando muchísimos dolores de cabeza. Entonces, no nomás gobernadores. Ya vimos, hay 2 gobernadores que quitaron porque, siendo precandidatos, no aportaron sus gastos de precandidato. Y entonces empiezo a buscar en el artículo 41. ¿Qué es lo que voy a buscar en el artículo 41? En el artículo 41 tiene, para que sea un principio constitucional, debe de estar en el artículo 41 de que una persona pierde su registro como candidato si esta persona no da informe de sus gastos como precandidato. Y entonces empiezo a buscarle, le voy buscando. Y me encuentro con el apartado A, inciso A, de las precampañas. Ah, las precampañas sí están en la Constitución. Vamos a ver qué dice. A partir del inicio de las precampañas y hasta el día de la jornada electoral, quedarán a disposición del Instituto Nacional Electoral 48 minutos diarios que serán distribuidos en 2 y hasta 3 minutos por cada hora de transmisión de cada estación de radio. En el periodo comprendido entre el fin de las precampañas, inicio de las campañas, el 50% de la radio y la televisión. Y entonces me doy cuenta que nada más habla de medios digitales e impresos. Pero esos medios digitales e impresos representan dinero. Así es que quien haya salido en los periódicos, en las redes o en la televisión anunciándose como precandidato o que busca una candidatura, está haciendo precampaña. Y aunque diga yo no gasté ni un centavo, sí, pero las prerrogativas te las dan. Si no te las gastas, por tarugo, pero ahí están y son para que te las gastes. Y además tú no lo contratas como partido. Tú le dices, a ver, INE, ahí te van estos discos. Tienen promocionales. El INE lo recibe, dice, ok, lo revisa y dice, sí, son promocionales, cumplen con la ley porque no insultan, porque no esto, porque no aquello, los requisitos que la ley establece. Muy bien, dáselos a las televisoras, dáselos a los periódicos y estos publican. Aunque el partido no gaste un peso, el INE sí gastó. Y entonces le tienen que dar copia de las facturas al partido y el partido decir, mira, me diste tanto de lana, aquí están tantos promocionales, se pagó tanto, estos son los únicos gastos de campaña. Y entonces los gastos de las precampañas están previstas en la Constitución, sí, pero no dice que se tiene que rendir un informe y no dice que si no se rinde, entonces pierde el registro. Y entonces me encuentro que mi Constitución no habla sobre causa de pérdida de la categoría de candidato. Por lo tanto, aquí no podemos alegar inconstitucionalidad. ¿Por qué? Pues porque la Constitución no lo prevé. Y entonces sí tengo que hablar de legalidad. Porque aquí entonces yo empiezo a buscar sobre los gastos de precampañas y entonces me encuentro los procesos internos y las precampañas electorales. Y me encuentro que dice, si un precandidato
incumple la obligación de entregar su informe de ingresos y gastos de precampaña dentro del plazo antes establecido y hubiese obtenido la mayoría de votos en la consulta interna o en la asamblea respectiva, no podrá ser registrado legalmente como candidato. Y me van a decir, es que como partido nosotros no hicimos precampaña. Pero sí hiciste una consulta, ¿verdad? Porque tú dijiste que elegiste a tus candidatos por medio de encuestas. Entonces, dice consulta interna. ¿Cómo puedes hacer tus encuestas? Pues por consulta interna. Pues entonces eso es precampaña, mijo. Y tienes entonces que decir cuánto te gastaste en el evento aquí, el evento allá y el evento acullá. No me digas que no hiciste precampaña, porque ya hay dos elementos, uno constitucional y otro legal. Y entonces dice que aquí, si no entregas informe, no te registran como candidato. Ya vimos cómo esto se va al tribunal y el tribunal, ante estas circunstancias, pues no puede decir, es que no son precandidatos, porque el partido no dice que no son candidatos. No le dio el partido un nombramiento que diga, señor, usted es el precandidato fulano. Dice, es que no es tanto la formalidad, sino es el acto que se desarrolla. Y la Constitución dice que si hay promocionales, que si hay publicaciones, que si hay redes, que si hay televisión, en donde ellos pidieron el voto interno dentro de sus partidos, son precandidatos. Y por lo tanto debieron de haber rendido informe. Se le reconoce, pues sí, pues es que sí son precandidatos, pues. Pero la sanción es excesiva. A ver, pero aquí nomás me dice que hay solamente una sanción, no registro. Y entonces de la manga se sacan los tribunales, sobre todo el electoral, aplíquenle sanciones. Y entonces tenemos multas y multas y multas y multas. Multas que nunca se pagan. ¿Por qué? Pues porque son de las prerrogativas. No les pueden quitar a los partidos ni carros, ni tierra, ni edificios, pero sí tienen prerrogativas. Y entonces, te damos una multa de 100 millones de pesos, por lo tanto, para la campaña que viene, te vamos a descontar 100 millones de pesos. Y ya después dice, después de todo y esto, oye, pero es que no puedo hacer esto, necesito, ándale, pues te vamos a dar tanto. Y empieza, y las sanciones solamente se quedan en ejemplos y nunca se hacen efectivas. Si se hicieran efectivas, a ver el edificio del PRI, véngase para acá, lo vamos a hacer esto. A ver el edificio del PRD, a ver el edificio de Morena. Esas sí deberían de ser multas. Sí les afectarían, pero si son a las prerrogativas, no es mi dinero, es dinero del Estado. Me lo quitan, después de otra forma me lo regresan. Eso ha sido un vicio. Y entonces aquí, yo lo que quiero que ustedes me entiendan aquí, dos cuestiones. Lo que es constitucionalidad y lo que es legalidad. Y entonces, dentro del proceso que se lleva, ya se definió lo que es legalidad. Y legalidad dice, el código dice que el candidato que no entregue gastos de informe de gastos de precampaña no se le registra como candidato. Listo, eso es lo que dice el código. Pero entonces nos vamos al ámbito de la constitucionalidad. Y en el ámbito de la constitucionalidad nosotros lo vamos a engarzar con el artículo primero. ¿Y qué habla del artículo primero? De los derechos humanos. Y sacan que votar y ser votado es un derecho humano. Entonces, si a alguien se le impide que sea votado por un acto diferente
entonces dice, ese es un acto inconstitucional. Porque si en la Constitución estuviera lo que está en el código, que el precandidato que no entregue su informe de gastos pierde la calidad, no se le registrará como candidato, entonces no tendríamos que hacer nosotros un análisis de conformidad a la Constitución, sino lo que tendríamos que hacer sería el otro procedimiento, una ponderación. Y en el análisis de ponderación nosotros diríamos, ¿qué tiene mayor valor? ¿La obligación de informar de sus gastos o la obligación de que el Estado le reconozca el derecho de votar y ser votado? ¿Cuál debe de preferirse protección? Porque si los dos son principios constitucionales, ¿cuál debe de tener primacía? No pierde validez, sino cuál es esencial, cuál tiene mayor esencialidad. Y entonces, los señores del tribunal no le entraron a este rollo porque dijeron, híjole, si le estamos haciendo esto, vamos a tirar todo el sistema de fiscalización. Van a terminar las campañas y entonces todos los candidatos van a decir, váyanse por muy lejos, no entrego informe de nada y no acepto ninguna sanción por lo que ellos me dieron para gastarme. ¿Por qué? Pues porque constitucionalmente yo estoy protegido como un derecho humano. Yo tuve derecho a ser votado y entonces cuando venga la fiscalización para ver cómo se gastaron efectivamente los recursos, de dónde vinieron, en qué se aplicaron, cómo se comprobaron, quién se los gastó, para qué se los gastó, cuándo se les gastó, tiene facturas o por qué no tiene facturas, etcétera, para darle formalidad a todo el proceso de fiscalización. Y entonces dijeron, no, cuidado, si nosotros aceptamos estos nos vamos a ahorcar como Estado. Al rato nadie nos va a tomar en cuenta y todos se van a ir al tribunal electoral reclamando un derecho constitucional. Y entonces lo que hacen es regresarle la bolita al INE. INE, ¿cuántos precandidatos fueron? 5. A cada uno le toca una sanción diferente. Entonces, no me sanciones nomás a uno negándole el registro, sino sancióname a cada uno de ellos. En proporcionalidad, ¿eh? Y dice, oiga, ¿y le puedo negar el registro? No sé, pues es tu decisión. Después de que tú lo decidas, me va a volver a regresar la pelotita a mi tribunal y yo como tribunal ahora sí tengo que responder en constitucionalidad. Y entonces, aunque me duela, voy a decir, híjole, si el INE se arriesga a confirmarme que no es candidato, como tribunal voy a decir, híjole, tengo que buscar, por eso dice, búscame fundamentos, amigo. ¿Y cuáles son los fundamentos? ¿Le notificaste que debe de, está en la ley, pero le notificaste? Sí, le notifiqué. Bueno, entonces es contumaz. Entonces es rebelde y además actuó como contumaz, es deliberadamente no entregó esos documentos. A ver, en las participaciones que tú, a ver, revísame todos los spots. Ahí se dio por enterado de que tenía que rendir informes como precandidato. Sí, híjole, no, pues más todavía. No, pues entonces, pues sí es viable que no se le reciba como candidato. Pero si no están esos elementos, si no están acreditados, entonces va a decir, sanciónalo con 10 millones de pesos, quítaselo de sus prerrogativas para su campaña, pero devuélvele su calidad de candidato. Ok,
No sé si me están entendiendo. Yo quiero oírlos a ustedes. Lo que estamos haciendo en este ejemplo, que es bastante actual para ustedes y para toda la sociedad en Guerrero, es ver cómo se maneja realmente la justicia, para que me entiendan realmente cómo se maneja la justicia. ¿Ok? A ver, escucho opiniones, preguntas, dudas directas. O sea, profe, lo que usted nos está comentando es que existen algunos medios constitucionales que los partidos políticos pueden utilizar, pero que sin embargo hay algunas cosas que la Constitución no contempla, otras que sí, y se ve los controles este, que ellos pueden utilizar. Bueno, yo Mira, más o menos sí le entendí. Dianita, Ujú. lo que yo quiero que me entiendas es que hay dos mecanismos. El mecanismo de legalidad y el mecanismo de constitucionalidad. Pero lo que quiero que me entiendan es que no coinciden, que deberían, pero no coinciden. ¿Por qué? Tú estás en un juzgado civil. Tú estás viendo, ojalá que en tus tiempos libres no nomás le ayudes a tu secretaria con la que estás, sino que le preguntes, que consultes cosas con ella, que revises expedientes, léelos, ve la acción, ve la contestación, ve la sentencia y el tipo de amparos que ponen. Y entonces tú te vas a ir dando cuenta que este camino de legalidad y de constitucionalidad muchas veces no coinciden. En materia civil yo te podría un ejemplo. Pedro y Juanita pelean la custodia de un hijo. Pedro lo que tiene que acreditar es que no representa un peligro para el menor, que le aporta lo necesario para sus alimentos, que no ha infringido ninguna norma para que se le impida la convivencia, que la ley, el juez le reconoció su derecho a compartir la patria potestad, ¿ok? Que en el motivo de ese pleito familiar no fue violencia intrafamiliar. Si no hay uno de estos elementos, todo se debe de ir por el carácter de legalidad. Pero si hay uno de estos elementos, si la causa del conflicto familiar fue agresiones dentro del entorno familiar, entonces estamos hablando de violencia familiar. Y aunque él tenga derecho a la convivencia, y es un derecho constitucional, se lo van a negar porque representa un peligro para el menor y su entorno familiar. Porque hay un hecho antecedente que es lo que desembocó en esa cuestión. Y entonces la parte que está oponiéndose a lo que pretende el demandado es precisamente alegar cuestiones constitucionales, no cuestiones legales. El demandado, por su parte, lo que va a reclamar son cuestiones puramente legales. La ley fulana de tal dice que yo tengo derecho a la convivencia. La ley fulana dice que yo tengo derecho a la patria potestad a compartirla. La ley de etcétera, etcétera. Y entonces es como nos vemos, cómo ustedes tienen que comprender cómo funciona el derecho, tanto en su parte legalidad como en su parte constitucionalidad. ¿Cómo vemos que en un asunto penal fulano fue asegurado, fue sentenciado porque se le encontró culpable de que cometió el delito y lo cometió así, así y así y así, pero en el amparo directo lo van a dejar en libertad porque se le violaron
su derecho al debido proceso. No se está viendo la parte de legalidad, es cómo ocurrió el hecho, quiénes participaron, qué actos se realizaron, qué armas se utilizaron, cómo se dio, en qué tiempo, en qué lugar, en qué momento, en qué circunstancia. Todo eso es legalidad. Y aunque todo está ahí acreditado, si se le violó su derecho constitucional al debido proceso, no se habla de lo que ocurrió en la realidad, sino de la protección que se le tiene que dar a su derecho constitucional. Y ahí tengo dos espacios: el espacio legalidad, el espacio constitucionalidad, y no siempre coincide. Y entonces un buen abogado va viendo los escenarios. Esto lo voy a llevar en legalidad, dice el 14 constitucional, voy a agotar y me voy a fijar que se vayan agotando todos los elementos esenciales del procedimiento. Pero acá yo le metí la jiribilla de la violación constitucional y me la voy a ir llevando durante la primera instancia, la segunda instancia, y en el amparo, paz. Ahí me voy, porque en el amparo, ¿qué es lo que se va a juzgar? Derechos fundamentales. Y entonces, ¿cómo voy a ganar el asunto? Por violaciones a los derechos fundamentales. ¿Ok? Eso es, ya vimos 3 ejemplos: el ejemplo electoral, el ejemplo civil, el ejemplo penal. Y vemos entonces que ustedes tienen que prepararse en los 2 escenarios, como funcionarios y como abogados. Mucho más como funcionarios, porque son los que tienen que decidir. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda o algo que quieran que diga, oiga, yo no le entiendo esto, ¿por qué esto? Maestro, buenas tardes. Sí, señor. Habla René Vizoso. A ver, dime, René. El argumento que tiene Félix Macedonio, que lo mencionó ayer en la noche, menciona que el INE no tiene los argumentos de que hizo lo de la precandidatura. Supuestamente es lo que dice, que no hizo precandidatura, que por eso es que no lo puede invalidar. Pero también vi lo que hizo el TRIFE, que hizo una sentencia al INE, bueno, sentencia, pues, el tribunal que hizo englobar a todos los candidatos en una sola acción, es decir, lo sancionó a todos y no en particular. Así es. Es lo que incluso ahorita le hicieron regresar al INE para que dejara así por separado, ¿no? O sea, la sanción a cada gobernante, bueno, a los que están contenidos por la gobernatura, incluso para aquellos que contendieron para la gobernatura, como es el caso de Adela, como es el caso de Amílcar, pues también incluso de Félix Macedonio, ¿no? Porque agarró parejo. Sí. Y es lo que dice, ¿saben qué? Tiene que ser individual, porque entonces estás sancionando, pero estás sancionando como si fueran cometido lo mismo, pues vaya. Lo estás sancionando como si hubiera sido un solo precandidato. Y no como si hubiera sido una serie de personas que fueron precandidatos para que uno de ellos fuera candidato. Lo que no entendí, maestro, es que dice Félix, es que no tienes argumentos de que yo hice precandidatura, según él. Según él, eso es lo que está mencionando. Pero que él sí sabe, que dice que no hizo precandidatura. O sea, lo está diciendo que él sí sabe que no hizo precandidatura. Porque no se dieron tiempos, pues. O sea, vaya, siempre, ya ve que hubo varios procesos de selección. Y en esos nunca hubo en realidad, nomás le dijeron, tú vas a ser el precandidato o te va a tocar coordinar. Pero jamás hizo en sí
un desarrollo de precandidatura. Nomás Ok. fue seleccionado. Así lo vimos. Lo estamos No sé, viendo, ellos así lo ven. lo estamos viendo técnicamente. No lo Sí. estamos viendo como apasionados de un partido político o parte. No, no, no. Como abogados nosotros tenemos que aprender a ver las cosas de manera objetiva, sin meterse, sin inclinarse para nadie. Y entonces tú recuerdas tus primeras lecciones que recibiste de introducción al estudio del derecho. Y ahí establecieron o te aprendiste algo que dijeron: la ignorancia de la ley no exime a nadie de su cumplimiento. Es que yo no sabía que era precandidato. Pues te hubieras informado, mano. Es que todo lo que se argumente, y acuérdense que dice objetivo y subjetivo. Lo que le están pidiendo al INE es objetivamente desmenúzame qué actos de precampaña realizó. Porque el INE nomás dijo, es que este es el precandidato. Ah, no, no, el tribunal técnicamente le está diciendo, espérame. Desmenúzame, dime qué actos realizó, en dónde los realizó, cómo los realizó y qué implican tantos gastos. Ya vimos lo que dice la Constitución sobre la precampaña. Entonces lo que le están diciendo al INE, a ver, ¿cuántos spots mandaste? ¿A quién se los mandaste? ¿Cuánto importa? ¿Ok? ¿Cuánto le aplicaste? ¿Cuánto pagaste? ¿Le mandaste la factura al partido? ¿Tienes acuse del partido donde lo recibiste? Y ahí dice promoción de precampaña para la selección de candidatos. Sí. ¿No lo dice? No vale. ¿Sí lo dice? Es acto de precampaña. Eso es, ahora lo que va a lo que le está exigiendo el tribunal es, a mí técnicamente explícame con peritas y manzanas en qué consiste. Y, es que, Adela, sí, pero Adela no es candidata. Entonces, si no es candidata, no le puedo negar la candidatura. Entonces, aplícale una sanción económica. ¿Equivalente a cuánto? ¿Cuánto se gastó en la precampaña? Tanto, que sea equivalente a eso. Y Walton, tanto, que sea equivalente a eso. Y fulano, es que él sí fue designado candidato, niégale la candidatura. Y entonces, acuérdense que cuando estamos nosotros en derecho penal, en sus lecciones de derecho penal, le dijeron, si 3 o más cometen el delito, vamos a ver cómo lo cometieron. ¿Quién lo cometió materialmente? ¿Quién sin cometerlo se puso de acuerdo para cometerlo? Y entonces le dicen, el que lo cometió y el que se puso de acuerdo para cometerlo, ambos son responsables en el mismo grado. Si es homicidio, uno lo cometió, el otro se puso de acuerdo para cometerlo, aunque no haya participado, es responsable. El otro les pagó para que lo realizaran. No estuvo en el lugar de los hechos. Es más, todo. Pero hay el acreditamiento de que ofreció pagarles o les pagó a quienes lo realizaron. Y entonces les también resulta responsable del mismo delito. Pero luego cuando vas a la sentencia, no todos tienen la misma sentencia. Nos dice, como los 3 son responsables, aplícale 50 años a los 3. No. Dice, no. Mira, a ver, grado de instrucción. Problemas sociológicos. Problemas de reincidencia. A ver, saña realizada. A ver, mecanismos. Y entonces dice, todo esto, vemos cuáles son las agravantes, cuáles son las atenuantes, y entonces, aunque los 3 son responsables, a uno le aplicamos 20, al otro le aplicamos 30 y al otro le aplicamos 5. Y dice, ¿por qué la diferencia?
es que de acuerdo a la personalidad, al grado de participación y al grado de reprochabilidad, entonces se establece cuál es la penalidad que a cada quien le va a tocar, aunque los tres sean responsables del mismo delito, pero no a todos se les aplica la misma sanción. Igual, aquí lo que le dice el tribunal, oye, mijo, ¿fuiste a la escuela? Pues allá entonces te enseñaron cómo se aplican las sanciones, ¿no? Ah, bueno, pues aplícamela, explícame, le apliqué esta sanción por esto, encontré esto, las agravantes son estas, las atenuantes son estas. En el caso de Michoacán, dice en la misma sentencia, el TRIFE dice, él sí entregó los gastos de precampaña al partido. Aquí está su acuse. Y aquí lo exhibe. Y aquí dice, el funcionario fulano del partido lo recibió. ¿Ok? El partido no los entregó. Y ya ahorita que viene dice, híjole, se me había pasado. Aquí están. Ahí estamos ante una entrega extemporánea. ¿Cuál es el resultado? Que muy probablemente al de Michoacán sí le van a regresar la candidatura. Cuando el INE lo haga, le presenten de que el candidato sí lo presentó a su partido fue omiso, pero ya no es personal la omisión. Entonces ya no se le puede tomar al mismo rasero. Y si el de aquí dice, es que a mí me vale bolillo y que las instituciones se vayan al carajo. Entonces dice, ya estamos viendo un dolo. Y entonces en el de acá sería culpa, en este sería dolo. Y entonces no se les puede aplicar la misma sanción sin determinar cómo o por qué. Eso es lo que les está diciendo el tribunal. Se los pongo en alegoría así penal, porque creo que me entienden más así en lo penal que hablándoles en cuestiones puramente de derechos electorales. Pero van a ver que sí. Y entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el INE? Es eso. Fundar exactamente lo que es su resolución. Y entonces, ¿qué es lo que va a hacer el TRIFE? Volver, una vez que se le notifique al partido, quedan a salvo sus derechos. ¿Qué quiere decir? Que el mismo recurso que se llevó ahorita es otro recurso contra la nueva, es el mismo recurso, pero contra la nueva resolución la que deben de interponer. Y en el mismo lapso, el TRIFE tiene que resolver. Si ya ahorita se llevaron 10 días de suspensión, pues se van a llevar otros 10 días de suspensión. Lo malo es que están perdiendo tiempo para hacer campaña, hombre. Sí, Dianita. Por ejemplo, en esos casos, para hacer la diferencia, ahí se ve que están utilizando un medio de control de legalidad, ¿no? Sí, en lo que están alegando y lo que tienen que alegar inicialmente es un control de legalidad. Pero le pueden meter una jiribilla, cosa que no hicieron en el anterior recurso, le pueden poner una jiribilla de violación a su derecho constitucional, violación a los derechos humanos. Y aun cuando se pruebe, cuidado que entonces el tribunal sí les puede dar la razón. Pero depende de la sagacidad de su abogado. Pero eso lo mencionaron también, maestro. Sí. Bueno, pues entonces yo creo que próximamente vamos a ver qué se pronuncia al respecto. Oiga, maestro, hay otra situación que se está dando. Ya ve que el partido de Morena abrió la convocatoria para todas las personas y se registraron bastante. Sí. Hay como 800,000. Nada más aquí en Chilpancingo fueron 400 regidores. ¿Qué, güeyos? En otro lado fueron hasta 800, me comento así. Entonces, el detalle está en que algunos compañeros... Cada uno de ellos puede ir al juicio ciudadano y entonces el TRIFE se va a llenar de juicios y entonces lo que va a hacer es empezar a ubicarlos y en una sola sentencia resolverlos todos. Pero tiene que establecer y hacerle un llamado al partido que para la próxima se apegue a sus estatutos y no lo abra de esa manera, porque entonces está incurriendo una irregularidad que puede provocar, te voy a percibir,
para la próxima que hagas lo mismo, no se te van a registrar tus candidatos. Le comento esto, ¿sabe? Porque según sus estatutos de Morena, tiene que haber trabajo. ¿Eh? También tiene que ser, Yo no los pionero, conozco, pues, pero... Ajá, sí, y menciona, pero muchos se registraron y a esas personas que no han hecho trabajo, que no están registrados ante el partido. Muchos ni siquiera no tienen afiliación al partido. No tienen afiliación, entonces los ponen como candidatos de regidores, pues vaya. Ajá. Y sin embargo, las personas que sí hicieron trabajo, pero están Bueno, el registrados. trabajo de regidor son como 80,000 pesos mensuales. Más prerrogativas, ¿eh? Está bueno. Sí. No, en Acapulco está peor. En Acapulco se llevan como 300,000 pesos mensuales. Cada regidor, ¿eh? No, pues todo el mundo quiere ser regidor. El detalle que, fíjese, ya ve que le comenté que yo estoy haciendo candidatura allá, y nada más que mis compañeros... salió el peine. No, se lo comento, ¿sabes por qué, maestro? Claro. El detalle es que son fundadores, o sea, hay 2 fundadores que están conmigo, y los dejan fuera, y metieron, o sea, a los regidores en primera y segunda, y a qué los quieren dejar. Todos ellos tienen que hacer su procedimiento ciudadano de protección a sus derechos políticos electorales y van a meter en serios problemas a Morena. Pero no es impugnación la que se hace mención ahí. Dice que el mecanismo que debe de realizarse, me dice el 41 constitucional, que primero tienen que agotar la instancia interna dentro de su partido y una vez que reciban notificación de la resolución, pueden ir al recurso ciudadano ante el Tribunal Electoral Federal. Primero ante el Tribunal del Estado y después al Federal. Pero entonces se tendría que hacer ante el primero interno en el partido. Porque después de que se le anuncie, pero en este caso todavía no son candidatos, pues vaya. No importa, aunque no hay cualquier persona, ahí a lo que se van es a la protección de su derecho humano a ser votado, nada más. Ok, gracias, maestro. Bueno, se nos acabó el tiempo. Espero que haya sido ilustrativo, espero que le entiendan cómo se maneja el rollo legal, que sí, estamos aprendiendo ese rollito que se llama de legalidad y que yo se los ejemplifiqué muy fácil. Para que sea legal, apóyense en el 14 y 16 constitucional. Para que sea legal, debe de ser por escrito, provenir de autoridad competente, estar fundado, estar motivado y cumplir con los elementos esenciales del procedimiento. Eso es legal. ¿Y la constitucionalidad? La constitucionalidad deben de remitirse al artículo 1 y a todos los demás artículos constitucionales que establezcan derechos esenciales y que entren dentro del rubro de derechos humanos. Violaciones a sus derechos humanos. Esa es la clave para la impugnación de carácter constitucional. Ahí está. Váyanselo aprendiendo, jóvenes, porque quieren ser buenos abogados. Ahí va. Lo demás, se me acabó mi tiempo, jóvenes. Nos vemos el día de mañana. Hasta mañana. Nos vemos.